Sí, licenciada. Sí, licenciada. ¿Sí? Sí, licenciada. Va, permítanme que alguien ahí me está pidiendo acceso. Ustedes están viendo ya el video, ¿verdad? Solo la presentación, licenciada. Todavía el video no se ve. No se ve. Sí, Pero se dice ve. sistema, ¿sí? Ahorita ya está Sí, corriendo, ¿lo ve? licenciada. Sí, se mira. Vaya, vaya. ¿Qué son los sistemas económicos? Los sistemas económicos son una forma de producir, consumir y distribuir los bienes y servicios. Licenciada, se apaga su micrófono. Además, se escucha el incluyen las doble. relaciones entre las distintas instituciones y agentes económicos. Vaya. Los sistemas económicos definen la estructura económica y social de los países. Componentes de los sistemas económicos. Los sistemas económicos son definidos por sus mecanismos de coordinación, derechos de propiedad y sistemas de incentivos económicos. En estos componentes incluimos 1. Mecanismos de coordinación. Determinan el uso de los factores de producción, trabajo, capital, tierra y tecnología, con los que cuentan la economía y cómo se toman las decisiones. Esto puede ser llevado a cabo por una autoridad central o por agentes privados. 2. Derechos de propiedad. Determinan quién es el dueño de los medios de producción y se encargan de controlarlos. 3. Sistema de incentivos económicos. Mecanismos que lleven a los agentes económicos a participar de la actividad económica. Pueden ser recompensas materiales o morales. Origen de los sistemas económicos. Los sistemas económicos de producción surgen como respuesta al problema de la escasez en la economía. El desafío fundamental económico que todas las sociedades a través de la historia han enfrentado. La escasez hace necesario tomar decisiones y priorizar nuestras necesidades. Es por esto que los sistemas económicos determinan cómo enfrentar estas limitaciones, es decir, cómo usar nuestro tiempo y recursos. En este sentido, las sociedades han desarrollado diferentes sistemas, distintas formas de manejar los recursos, y producir riqueza buscando responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel que debería tener el Estado o una autoridad central en la economía? El sistema económico es determinado por razones políticas. En este sentido, las ideas libertarias y demócratas suelen llevar a crear un tipo de economía de mercado o economía mixta, mientras que ideologías como el socialismo o comunismo crean una economía planificada. Tipos de sistemas económicos. 1. Sistema económico, economía de mercado. En este tipo de sistema económico las decisiones son tomadas por los individuos, por lo que son las relaciones entre las personas y las empresas en el mercado las que determinan las asignaciones de los factores de producción y la distribución de los bienes. Los individuos son libres y toman decisiones económicas basándose en sus propios intereses, en qué invertir, si ahorrar o no, trabajar mucho o poco, qué consumir, qué producir, etc. En una economía de mercado pura no hay una autoridad central que influya en las decisiones económicas que toman los agentes. Los Estados Unidos del siglo XIX fue el ejemplo más cercano de una economía con un sistema económico de mercado puro. 2. Sistema económico, economía planificada. En la economía planificada una autoridad central controla la economía. Esta decide cómo usar los factores de producción y cómo distribuir los bienes producidos, por lo que existe regulación en los precios, salarios, producción, consumo, etc. Por ejemplo, en la sociedad agrícola del antiguo Egipto los faraones decidían qué y cómo se producía, y de esta forma ordenaron la construcción de las pirámides, templos y caminos, que hicieron grande al imperio.
Algunos ejemplos de economías con sistemas económicos cercanos a uno de planificación del pasado cercano y presente son la Rusia comunista, China y Cuba. 3. Sistema económico, economía mixta. Este tipo de sistema económico combina elementos de una economía de mercado y de una economía planificada. Por lo que muchas decisiones económicas son tomadas por los individuos de manera autónoma, pero también existe una autoridad central que influye en las decisiones de producción y distribución. Hoy, la mayoría de economías funcionan bajo este sistema económico. 4. Sistema económico, economía tradicional. La economía tradicional es un sistema basado en las relaciones familiares o de comunidad. En este las decisiones de producción, consumo y distribución están basadas en creencias y costumbres de larga data. Hoy en día se puede encontrar este sistema entre aborígenes australianos y algunas tribus indígenas en el Amazonas, que viven igual a como lo hacían hace cientos de años. La influencia de este sistema se puede ver en las economías modernas en ciertas tradiciones que determinan algunas relaciones económicas, como lo son las diferencias entre los salarios de hombres y mujeres, las propinas a los meseros y las mesadas a los niños. En conclusión, los sistemas de economía de mercado y planificada son bastante opuestos. La principal diferencia entre ambas formas de producción radica en la importancia que le dan a la libertad y a la justicia. Mientras para los impulsores de la economía de mercado la libertad es lo más importante, para los defensores de la economía planificada la justicia es lo primero. Para más información, visita actividadeseconómicas.org. Bueno, quería que vieran este video solo para que nos diéramos cuenta de que existen varios sistemas económicos, ¿verdad? Y que el sistema económico, pues, como dijimos la semana pasada, que había un flujo monetario y un flujo de insumos y productos, ¿verdad? Pero era en un mercado libre, ¿sí? Entonces, en una economía planificada va a ser diferente. Pero en una economía libre, pues se dan estos dos flujos, ¿verdad? Con esto también les voy a dar la presentación. ¿Ven mi presentación? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Vale. Entonces, dentro del sistema también existe una clasificación, que es un sector primario, un sector secundario y un terciario. Entre los primarios se van a constituir todo lo que es la naturaleza, ¿verdad? Ahí va a estar todo involucrado, todo el sector primario, que es la agricultura, la pesca, la ganadería. Después el secundario van a ser todo lo que ya necesita una transformación. Aquí ya van a ser las industrias, las industrias de construcción, la electricidad, el agua, todo lo que se refiere a tener una transformación. Y el terciario, que van a ser todos los servicios, seguridad, salud, un sistema bancario. Entonces, todo lo que se refiere a servicios va a estar basado acá en el terciario. Entonces, con eso vamos a dar por terminado lo que es el sistema económico, ¿sí? Lo que se refería al sistema económico. Ahora vamos a entrar a lo que son las cuentas nacionales, que también el sistema económico, ¿en dónde estaba ubicado? ¿Alguien que me pueda decir? ¿En la macroeconomía? En la macroeconomía, así es, correcto. Entonces, ¿qué estamos viendo ahorita? Todo lo que nos va a ayudar a entender qué es la macroeconomía. Entonces, ahora vamos a ver que están las cuentas nacionales. ¿Qué son las cuentas nacionales? Son todos los instrumentos que nos permiten medir el resultado de una actividad económica de un país.
Todo esto es posible verlo por las variables macroeconómicas. Entonces ahora ya dejamos atrás la microeconomía, ¿verdad? Y nos enfocamos en la macro. Entonces nos vamos a enfocar en estas cuentas nacionales. Ojo, son todos los instrumentos que nos permiten medir el resultado de la actividad económica de un país. Eso es las cuentas nacionales. Entonces, para ponernos un poquito en contexto, yo quisiera, pues, aquellos que tienen la oportunidad de tener una computadora, que están recibiendo sus clases en una computadora, aquellos que no tengan, que están en un celular o en una tablet que les cuesta, pues, ir a otra página, pues, váyanse junto conmigo aquí en la diapositiva. Pero aquellos que puedan tener ese acceso de abrir otras pestañas en lo que es en su computadora, pueden ir ahorita a buscar lo que es, dejé de presentar. Sí, licenciada. ¿Se mira mi presentación? Sí, se ve, licenciada. Va. Ya se ve, licenciada. Sí, va, perfecto. Entonces, aquellos que no puedan ir a buscar la página, porque quiero que los que tengan computadora y se les haga fácil, que vayan a la página del Banco de Guatemala. Busquen www. Banco de Guatemala, pongan ahí Banco de Guatemala o Banguat. Entonces, la vamos a conocer, no es que vamos a ir a traer datos y que vamos a hacer, no, solo lo que quiero es que conozcamos la página del Banco de Guatemala. Si alguno ya lo conoce y dice, yo ya lo conozco, yo ya lo he usado, pues está bien, enriquézcase más o escuche la presentación. Entonces, vamos a ir ahí a la página y si se dan cuenta, van a encontrar un menú. ¿Ya algunos ya están ahí? ¿Alguno lo está haciendo? Sí, licenciada. Sí, licenciada. ¿Sí? Vaya. Los que están yéndose conmigo ya encontraron ahí un menú, ¿verdad? Y los que no puedan, váyanse conmigo a la presentación. Aquí lo tengo yo. ¿Ya encontraron un menú donde dice estadísticas macroeconómicas? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Vaya. Entonces, ahí dice estadísticas macroeconómicas. ¿Sí? Luego de haber buscado esta, nosotros vamos a ver que al entrar a estadísticas macroeconómicas encontramos otro menú, nos despliega otro menú que dice estadísticas siempre macroeconómicas, pero aquí ya están varias estadísticas, miren, todas estas son estadísticas macroeconómicas que tiene el Banco de Guatemala y entre una de ellas está lo que es la inflación. Sí, yo creo que ya todos hemos estado escuchando o ya algunos hemos escuchado esa palabra, inflación. Entonces, aquí miren en la página del Banco de Guatemala, aquí está el dato estadístico que él saca y es un indicador macroeconómico. Por eso se los estoy mostrando. No vamos a ver todos los indicadores macroeconómicos, pero sí quiero que conozcan aquellos más importantes, aquellos que ustedes van a poder ver y quiero que también conozcan la página del Banco de Guatemala. ¿Por qué? Porque tal vez cuando ustedes vayan más adelante, a ustedes les van a poder pedir algún estudio o algo que tenga relación con alguna variable macroeconómica. Y ustedes puedan ir a decir, bueno, aquí están estas variables macroeconómicas. Entonces ahí ustedes pueden ver lo que es la inflación, ¿sí? ¿Y qué es la inflación? ¿Sí? Ahí en esa página, si ustedes entran, ya al icono de la inflación, si le dan un clic, van a entrar a este otro menú. Y ahí hay una que dice varias inflaciones, miren. Hay varios tipos de inflación. Pero en general, ¿qué es la inflación? Pues la inflación es una variable macroeconómica que nos permite entender cuál es el crecimiento generalizado y sostenido de los precios en un determinado periodo de tiempo. Eso es la inflación. Es la que nos permite ver ese incremento que se da en los precios, ¿sí? De una forma generalizada, de una forma global.
Eso es lo que es la inflación. Entonces ahí podemos ver que el Vanguard tiene registrado, hay varios tipos de indicadores de inflación, pero nosotros nos vamos a centrar el día de hoy y vamos solo a ver la inflación total. Entonces acá, los que están ahí en esa página pueden darle clic a donde dice inflación total y les va a desglosar un cuadro estadístico, ¿sí? Como el que yo tengo acá. Solo que yo solo tomé del 2014 al 2022. Ahí está registrado ¿desde qué año? ¿Alguien que lo esté viendo? 1996. Desde 1996 está el histórico. Entonces, pero yo lo tomé para que todos veamos desde acá, desde el 2014, pero ya vieron que hay datos desde 1996. Entonces, yo tengo desde el año 2014. ¿Hasta qué año? Hasta el 2022 tiene el Vanguard registrado, ¿sí? Entonces, el Vanguard está registrando desde el 2096 hasta el 2022. Y yo tengo acá del 2014, ¿sí? Y ahí está, miren, todo el ritmo inflacionario. Cómo inicia el 2014 y cómo termina. Inicia alto y termina bajo, con un 2.95%, ¿sí? Y aquí se va dando, y aquí uno puede ir viendo cómo cada mes va variando este indicador. Pero pasa algo interesante, ¿sí? Miren el 2020. ¿Alguno de ustedes recordará cuándo inició la pandemia? ¿Qué mes fue el que cerraron el país por pandemia? En marzo, licenciada. ¿De qué año? En marzo del 2020. En marzo del 2020. El 13 de marzo, para ser más. El 13 comenzó. ¿Verdad? El 13 nos cerraron el país. Creo que fue viernes, ¿verdad? Entonces, miren, acá pasó algo. Miren, el 2020, en marzo empezó y miren, ya empezó a bajar la inflación. Empezó a darse algo ahí en los precios. ¿Por qué? Por el cierre. Tuvo una consecuencia ese cierre, pero nuevamente se empezó a incrementar, nuevamente empezó a crecer, miren. A partir de ahí empezó a crecer nuevamente. ¿Por qué? Porque pasó las restricciones y empezaron a haber cambios en esas restricciones, entonces se empezó a activar la economía y empezó a crecer la inflación. Miren hasta cuánto llegó en el 2021, hasta 6. Si nos damos cuenta y si no están mal mis ojos, se pueden dar ustedes cuenta que a cuánto llegó, a 6 llegó en febrero del 2021. Y aquí en el cuadro no ha estado más alto más que en este 2021. En los otros años no ha habido un alza. Y todo esto es por efecto de la pandemia. Ahora bien, pero venimos a terminar con un 3.07%. O sea que subió y después volvió a bajar. En el 2022, a febrero llevamos 2.98 de inflación. Ahora bien, va a pasar algo interesante ahorita o que está en las alzas de los precios. Esta guerra, ¿sí? Va a tener algún efecto en los precios. Entonces, aquí me imagino yo que ya el Banco de Guatemala ya va a ir registrando estos cambios y nosotros vamos a poder tener estos accesos a ver cuál fue el efecto que dio el alza del combustible por la guerra, el alza en la canasta básica. Entonces se van a ir viendo en estos siguientes meses, ¿sí? Ahora bien, ese es un indicador. Tenemos otro indicador también. ¿Cuál otro indicador tenemos? Tenemos lo que es el índice de precios al consumidor, ¿sí? ¿Lo han escuchado? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el índice de precios al consumidor? Para ir a conocer el índice de precios al consumidor, yo quisiera también que abran otra pestañita
ahí en su computadora los que pueden y los que no, quedémonos siempre acá. Aquí está todo. Entonces, ahí pueden ustedes buscar el Instituto Nacional de Estadísticas, Instituto Nacional de Estadísticas, y les va a aparecer esta página que yo tengo acá. Ahí les va a aparecer este icono que es de precios. Y les van a traer 4, ahí dice índice de precios y tiene otros 3 más. Pero nosotros, si ustedes le dan clic donde dice índice de precios, les va a desglosar un archivo a la derecha. ¿Alguno lo va haciendo? No. Sí, licenciada. ¿Sí? ¿Y te salió ese archivo? A la par, donde dice índice de precios, ahí les sale los informes que hay del índice de precios. O sea, ahí ustedes en el Sí, INE licenciada. pueden encontrar, gracias, pueden encontrar en la página, se ingresan al índice de precios y ahí ustedes pueden ver que les va a salir el informe. Es un gran informe que hacen sobre el índice de precios. ¿Y qué es el índice de precios entonces, licenciada? Pues este mide la variación de los precios de bienes y servicios. Lo mide en una canasta representativa del consumo de los hogares en una determinada área geográfica con referencia a un periodo de tiempo también. Todo es a un periodo de tiempo. Entonces aquí, dicho en otras palabras, dicho en otra forma para que lo podamos entender, viene el INE, el Instituto Nacional de Estadística, y viene y él tiene un departamento. En este departamento levantan los datos. Ahí hay encuestadores y estos encuestadores se van con una encuesta, ¿sí? Donde están todos los productos y ellos van y se van a los mercados. Todos los meses los mandan a encuestar, ¿sí? A tomar los precios que hay de esos productos. Ya nuevamente ellos regresan y se levantan los datos y construyen toda esta información de este indicador. Y es ahí donde se puede ver qué variación hay en los precios. Eso es lo que nos dice el índice de precios al consumidor. Entonces, si nosotros venimos y ahí se pueden ir ingresando, o sea, los que están ahí pueden ingresar a ese archivo y pueden ver esto también. Ahí está la presentación, ahí está la información. Y ustedes pueden ver también de que si vamos a la diapositiva anterior, voy a subir un poquito, y vimos que era 2.98 al mes de febrero la inflación en el 2022. Y aquí en el informe del INE nos viene a confirmar que es 2.98. ¿Sí? Y aquí está la gráfica. Entonces, ahí nos viene a confirmar que esa es la inflación que tenemos a ese mes. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nos estamos dando cuenta de cómo van apoyándose cada uno de estos indicadores en otros informes, ¿sí? En otras instituciones también los utilizan. ¿Cómo se van relacionando? Acá vamos a abrir el otro bloque. Regresémonos a los que están ahí en la del Vanguard. Se pueden regresar y teníamos de primero lo que era la inflación. ¿Sí? Ahora podemos irnos a lo que es el siguiente bloque, que es actividades económicas. Y entre las actividades económicas vamos a encontrar. Licenciada, perdone que la interrumpa, ¿no iba a grabar la clase? No la iba a grabar. Gracias. ¿Está grabando? No, licenciada.
No, gracias. Pensé que estaba grabando. No, la iba a grabar. Muchas gracias. Bueno, No hay de qué, licenciada. gracias. Entonces, vamos aquí y vamos a entrar a la actividad económica. A ver, alguien que vaya ahí, que me diga qué es lo que mira ahí. ¿Qué le salió en la actividad económica? El Producto Interno Bruto. Producto Interno Total, bruto anual. Ajá, exacto. Producto Interno Bruto trimestral. Índice mensual de la actividad económica. Vaya. Entonces, esos son también indicadores macroeconómicos. Entonces, todos ya vamos ahí. Vaya. Entonces, el PIB, todos pueden entrar ahí al PIB anual y lo pueden ir viendo. Ahí lo pueden ver. Ustedes lo que tienen es, lo que yo quiero esta tarde es que ustedes vayan conociendo estas páginas. Entonces, el PIB se constituye con la sumatoria de todo lo que produce un país, ¿verdad? Eso es el PIB. Entonces, vamos a ver este indicador. El PIB se puede calcular de varias formas, ¿sí? De varias formas. Por el gasto, por la producción. Yo les traigo la fórmula que se utiliza más en los bancos centrales. Es esta que vemos acá. Es la que más se utiliza, ¿sí? ¿Y qué son estos? Usted me dirá, ¿qué es esta C? ¿Qué es esta G? ¿Qué es esta ILIC? No sé. Bueno, entonces ahí les va diciendo lo que es. Pero la C es todo lo que se consume en un país, ¿sí? Es todo lo consumido en un país. La G va a significar todo lo que el gobierno gasta por asuntos públicos. Eso es lo que significa la G. La inversión es lo que hacen las empresas, toda la inversión que está representando ahí las empresas. Y por último, están las exportaciones netas. Pero si se dan cuenta que hay hay un paréntesis, donde a las exportaciones totales hay que quitarle las importaciones para que solo nos queden las exportaciones netas. Sumando todos estos valores nos va a dar el PIB, ¿sí? Entonces, en las cuentas nacionales en Guatemala y en el caso del PIB, el PIB normalmente se calcula utilizando la referencia de un año base, ¿sí? Ese año base lo puede determinar el Banco de Guatemala. Por ejemplo, estuvo muy vigente el 2001, ahora está también el 2013. Y ahí pueden ver, si ustedes ingresan al PIB, ahí les va a decir también qué otros años hay, el 1998. Entonces ahí les va a dar datos del PIB que se realizó con ese año base. Eso es lo que significa en la página. ¿Lo pueden ver ahí? Algunos que vayan conmigo. Que hay de 1998. Sí, licenciada. ¿Verdad? Entonces, si ustedes quieren datos de 1998, ahí les va a salir el PIB, pero con ese año base. Y después les va a salir con el año base del 2001 y también la del 2013. ¿Sí? Entonces, el banco pone un año base para poder calcular el PIB. Esto va a variar, por eso es que él lo va registrando ahí. Los datos que yo tengo los tomé del 2001, ¿sí? Entonces, para calcular el PIB real, si se dan cuenta en esta gráfica, permítame, lo voy a agrandar un poquito. Ahí está. El Producto Interno Bruto está del 2014 al 2019. Así lo tengo yo acá. Ok. Entonces, acá el PIB real, hay un PIB real y un PIB nominal. El PIB real es el que se calcula con el
año base, ¿sí? Entonces, este está en el 2001. Si nos vamos ustedes al dato que tiene la página, pueden irse al 2013 y va a haber una variación. Y si nos vamos al 1998, tiene otra variación, ¿sí? Es dependiendo el cual nosotros vayamos a utilizar para nuestro informe o para lo que lo necesitemos. El PIB nominal es la sumatoria, ¿verdad? De toda esa producción, pero aquí no tiene año base, sino que es la sumatoria de todos. Por ejemplo, una floristería produjo 10,000, se suman esos 10,000. Si una pollería sumó 20,000, eso se le va sumando. O sea, por darles un ejemplo, y por eso es que es esta cantidad más alta. Y aquí tenemos otra columna que es... Perdón, licenciada. ¿Sí? El PIB nominal, ese corresponde al año que se está trabajando, ¿verdad? No, al revés. El real. Al año, sí, que tiene un año base, ¿a eso se refiere? No, yo estoy hablando del nominal, porque dice que es la sumatoria de toda la producción, sí, sin el año base. Sí. Entonces se refiere, por ejemplo, si hacen el del año 2021, se refiere solo a todo lo que se produjo en el 2021. Así es, así es. Correcto. Gracias, licenciada. En este es el que tenemos un año base, ¿verdad? Ok. Entonces, acá es un porcentaje de la variación que se va dando. ¿Sí? De cuánto fue variando. Por ejemplo, del año 2014 al año 2015 hubo 7.5 de variación. ¿Sí? Puede ir creciendo o puede ir bajando. Como vemos acá, aquí fue bajando y después fue subiendo y después se dio un alza. ¿Sí? Ahora, para que a ustedes les quede claro también, cuando vean los datos y los puedan ver, esta P significa preliminares. O sea que no son datos fijos como el del 2016, el 2015 y el 2014, sino que son datos preliminares, que no son los finales, pero ahí están ya registrados, es un dato preliminar. Y en el 2019, y así puede venir alguien y hacer la proyección del 2020, ¿verdad? Son proyecciones. Esto es lo que significa la P y la I, son proyecciones, porque están proyectando. Porque realmente, si ustedes buscan información sobre el Producto Interno Bruto, no es tan fácil determinar el Producto Interno Bruto de un país. No es así como le digo yo, ay, van a sumar la felicidad, van a sumar esto. No, esto lleva años, no es igual como el tema de la inflación, que si se dan cuenta, de ahí está cada mes y hay un dato y van ellos al día. Pero en el Producto Interno Bruto es un dato muy complejo. Entonces, no se puede dar información. Imagínense, estas están aquí preliminares 17 y 18. Preliminares, todavía no están como definidas en una totalidad como la de 2016. Y estas solo están proyectadas. ¿Por qué? Porque se necesitan, ellos hacen una proyección, ¿verdad? Con los datos que van obteniendo, ellos van haciendo una proyección porque se necesita seguirse proyectando, necesitan hacer informes macroeconómicos que den algunas respuestas, pero usan proyecciones de estos datos porque el Producto Interno Bruto no es tan fácil de calcular dentro de un país. Entonces, por eso hay un dato que dice proyectado alto y proyectado bajo. Y hay unos preliminares. ¿Cómo leeríamos estos? Por ejemplo, estiman un valor mínimo y un valor máximo que se puede usar, como les decía, en un estudio macroeconómico. Entonces, si tuviéramos que hacer un análisis con el indicador del PIB, ¿verdad? Podríamos decir que en el 2019, así lo podríamos decir, en el 2019 se espera un máximo del PIB de 637,000 millones de quetzales. ¿Ok? Así lo tendríamos que leer.
Si alguien les dijera, mire cómo está, podríamos decir que en el 2019 se espera un máximo del PIB de 637 mil millones de quetzales. Entonces, ¿por qué se estarían proyectando? Y ahora bien, alguno de ustedes me dirá, y me voy a detener acá, ustedes me dirán, pero fíjese que en el libro que estamos usando, que es el que algunos utilizan acá, o en los libros, en el libro está el PIB. Si ustedes pueden ir ahí a su libro, y los que han estado estudiando, porque eso es lo que me han dicho, que ahí en el libro, se pueden dar cuenta que en su libro, el Producto Interno Bruto, dice un enfoque por el gasto. Era lo que les decía, que el PIB se puede calcular de varias formas. ¿Sí? Esta que yo les mostré acá es la forma que utilizan los bancos. Pero si se calcula de varias formas, siempre tiene que darnos el mismo valor. Dependiendo, y también va a depender de qué valores vamos a tomar en cuenta. Por ejemplo, en el libro dice el enfoque por el lado del gasto, por el lado de la producción, ¿sí? Por el enfoque de la producción del 2019 al 2020. Si nosotros nos vamos a buscar ahí los datos, yo me fui a buscar los datos ahí a la página, nos podemos dar cuenta que la mayoría llega al 2019, según el cálculo que se hizo acá del Producto Interno Bruto que se hace en este cuadrito. O sea, ustedes pueden ver que en esos son 3 métodos que se pueden utilizar para hacer el cálculo del PIB. Acá es por el lado del gasto, ¿sí? Utilizan esta fórmula para sacar el PIB. En el libro utilizan por el lado del gasto, por el lado de la producción, que también se puede hacer por esa fórmula. Pero ¿a dónde es donde vamos a ir a buscar estos datos? ¿Será que los vamos a buscar a cualquier libro o será que a dónde nos tenemos que ir para realmente sacar nosotros y calcular el PIB de un país? ¿A dónde es realmente donde nosotros debemos de basarnos en nuestra información para sacar un PIB? O ver en dónde está reflejado el PIB realmente que nosotros debemos de tomar de nuestro país. ¿A dónde tendríamos que ir? Pregunto. Al Banco de Guatemala. Al Banco de Guatemala. O sea que ¿será que nos podemos basar en cualquier libro para sacar esta información? No, licenciada. No, licenciada. No. Entonces, cuando nosotros siempre veamos informes, cuando nosotros vayamos a registrar informes, nosotros tenemos que tener en cuenta de dónde sacamos nuestra base, de dónde sacamos esa información. Y nosotros tenemos que ver que nuestra información esté reflejada, o sea, venga de fuentes que sí tengan que sí tengan datos reales. Y aquí en Guatemala, el único que tiene esos datos reales donde viene alguien y uno le puede decir, mira, así está nuestro país, o tengamos que hacer informes internacionales, ¿a dónde le vamos a decir que vaya a buscar esa información? ¿O dónde tenemos que sacar esa información? Del Banco de Guatemala. Entonces, si ahí en el Banco de Guatemala está en el 2001 la base, en ese nos tenemos que formar. En el 1998 ellos tienen información y esa es la base que están usando. Esa es la base que nosotros tenemos que utilizar. Ahorita ellos están en el 2013, cambiaron ese año, pues en el 2013, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener claro que para poder nosotros hacer un informe, para poder utilizar estos indicadores macroeconómicos, tenemos que ir a fuentes que realmente sean legalizadas y que sean fuentes que realmente puedan dar peso a nuestros informes. Y estos son como el Banco de Guatemala, Instituto Nacional de Estadística, porque ellos, esa es su labor.
proporcionarnos estos indicadores macroeconómicos, ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero que conozcan es que ahí está la información y que ahí están nuestros indicadores macroeconómicos y que estos pertenecen a nuestras cuentas nacionales, ¿sí? Que todo esto es lo que nos permite conocer nuestra economía y nuestra realidad, ¿sí? Entonces ahora podemos ver acá que hay un PIB real y hay un PIB nominal. Ahora bien, si nosotros venimos acá y vamos a hacer, hay otro indicador que se llama PIB per cápita. Y podríamos decir que este valor, por ejemplo, si nosotros agarramos acá miren, si nosotros agarramos este dato, el nominal, 637,000, venimos, agarramos y lo redondeamos y los ponemos acá. Venimos, ¿cómo se mide? Agarramos el PIB nominal y lo dividimos entre los 17.4 millones de personas que registra el INE que hay en Guatemala al 2022. Eso es lo que dice el INE. Entonces, si nosotros venimos y dividimos esto, acá, viene y nos da 36,630 quetzales al año. Y esto venimos y lo dividimos entre 12, entonces venimos y nos sale 3,052 quetzales. Esto supuestamente es lo que, o esto es lo que nos dice, que es lo que gana cada persona. Así es como se saca el PIB per cápita. Ahí nos está diciendo que esto es lo que gana cada persona. Ahora bien, si hubieran 5 personas, pónganse a pensar ustedes, ahora van las preguntas. Aquí podemos ampliar. Si hubieran 5 personas que ganan esto al mes, ¿cuánto sería? ¿Alguien que me haga la multiplicación ahí? Y que me diga, ¿cuánto sería? $15,260. ¿Cuánto? 15,260. 12,000, vaya. No, 15,260. 15,000, 5 por 3,052. Porque eso lo que está acá es lo que Serían 15,260, licenciado. Vaya. Entonces pongámosle que eso es lo que dice que debería, si hubieran 5 personas ahí en su casa, entonces habría en esa casa un ingreso de 15,000. Y todos los hogares que tienen este sueldo, entonces tienen ese ingreso. ¿Será eso cierto en la realidad? Pregunto. No, licenciado. No, licenciada. ¿Verdad que en nuestra realidad no es eso cierto? Que todas las familias tengan ese ingreso. Bueno, ustedes tienen toda la razón y están en lo cierto. Entonces hay que tener mucho cuidado con los indicadores macroeconómicos, porque no solo hay que dividirlos matemáticamente, ¿sí? A veces no solo es de medirlos matemáticamente, sino que debemos comenzar a relacionar estos indicadores con otros indicadores macroeconómicos, como el índice de Gini. Este es uno que nos permite medir la distribución de la riqueza. Entonces, vienen estos indicadores, nos salen acá, y nosotros con otros indicadores vienen y los relacionan.
A veces los cruzan los datos. ¿Por qué? Porque en la realidad no se ve esto reflejado, ¿sí? Porque no existe una equitatividad de distribución del ingreso. Era lo que ustedes decían, ¿verdad? Y se ve dentro de la economía. ¿Qué es lo que pasa en muchos hogares? ¿Sí? Hay muchos hogares que ganan mucho y hay unos que ganan muy poco. Entonces no hay una equidad. Entonces tenemos que tener cuidado cuando hablamos de indicadores macroeconómicos. ¿Sí? Hasta el momento, ¿todo nos queda claro o tenemos alguna duda para que podamos seguir y podamos ir esclareciendo? ¿Alguno que esté en la página y que pueda verlo y que nos pueda decir qué es lo que ha visto? Buenas tardes, licenciada. Sí. Yo solo la consulta que tengo es que las remesas, ¿en qué de estas letras C, G, I y X, en dónde es que entran las remesas? Porque estaba leyendo que sí representa un bastante porcentaje para el PIB, las remesas que entran Las a remesas. Guatemala. Sí, las remesas son la mayor entrada del PIB, ¿verdad? Y creo que cuando estas bajan, pues hay un efecto negativo en nuestra economía, ¿verdad? Porque sí hay bastantes que mandan su dinero para Guatemala. Entonces, sí, ¿dónde está, compañero? En las remesas, dice. Sí, licenciada, las remesas quisiera saber si son consumo privado o inversión. ¿Consumo privado o inversión? Ajá, de la fórmula que nos dio. Ah, en la ecuación. Ajá, en la ecuación. Ya. ¿En dónde entraría la remesa? ¿Entraría como una inversión o como un consumo privado? Sería entre el consumo, entre el consumo, porque cuando viene la remesa, ¿a qué viene? ¿Cómo en qué se va desplazando la remesa cuando ingresa? Sí, es Para consumo de las familias. ¿Verdad? Entonces, sí. Entonces, ahí se van dando. Ajá. Sigamos porque realmente tenemos tiempo, podemos seguir platicando. Miren, también pónganse ahí entre los grupos a ver realmente cómo es que pueden ustedes ingresar a las páginas, las variables que hay de la inflación, porque eso es lo importante, que nosotros vayamos dándonos cuenta, porque aquí podría venir yo y empezar a decirles, bueno, saquen tales datos y hagan una proyección, pero realmente a ustedes los que les interesa saber es cómo utilizar estas herramientas, ver qué realmente es el PIB, ¿verdad? ¿Qué es lo que dijimos que era el PIB? Producto Interno Bruto. Ajá, pero ¿qué es lo que reflejamos en esa variable? Es la sumatoria de todo lo que producen. La producción nacional. La producción nacional. A ver, ¿y qué encontramos nosotros en la inflación? ¿Qué es esta variable macroeconómica? Incremento en los precios. El incremento, ¿verdad? Sí, ahí se va a ver todo ese incremento como lo que está pasando ahorita en la guerra, ¿verdad? Nos está afectando. Y toda esa alza en los precios, ¿dónde lo vamos a ver reflejado? En la inflación, ¿verdad? Ahí es donde lo vamos a ver reflejado. ¿Qué otras cosas podrían afectar a la inflación? ¿Qué otros fenómenos también podrían afectar a la inflación? ¿Un desastre natural, licenciada? Sí. ¿Cómo lo podría afectar, compañerita? ¿Alguno que se nos venga, por ejemplo, que haya sucedido y que haya traído efectos?
Un terremoto. El Mitch. El Mitch, muy bien. La tormenta Ágata. El La terremoto del 76. El terremoto del 76 y se ven reflejados. El del Ágata, ¿cuándo fue? Si no estoy mal, fue como en el... 2005. como en el 2010, creo yo. 2010. Entonces, si nos fuéramos al Banco de Guatemala y vamos a buscar cómo estuvo la inflación en ese periodo, nos podríamos dar cuenta si fue afectado los precios, ¿verdad? Imagino que los precios más golpeados, ¿cuáles creen que fueron ahí? ¿Quiénes creen ustedes? ¿Qué sector creen ustedes que fue el más golpeado? La agricultura. La agricultura. Sí, exactamente. Ese sería el más golpeado, ¿verdad? Entonces, así es como nosotros nos vamos dando cuenta. ¿Están algunos ahí en la página? Leak, pero no me parece igual. O no sé dónde estoy metido. A ver, compañero, a ver, ¿dónde está? Es que son muchos datos, si ustedes se dan cuenta, si yo viniera y les dijera, miren, calcúlenme o háganme el grupo 1, háblame sobre el PIB de tal año, y viene otro y le digo, hágame sobre el mismo año, puede ser como decía el compañero, estoy en un montón, porque hay un montón de cifras que ustedes pueden encontrar dentro del PIB, dentro de la inflación, dentro del índice de precios, y así podemos ver. Por ejemplo, entren a la actividad económica y se van a dar cuenta cuántos informes hay y cuántos datos hay macroeconómicos. ¿Cuántos datos? Todo eso, jóvenes, todo eso es cuentas nacionales. Todo eso es cuentas nacionales, ¿sí? Y por eso a veces no es tan fácil querer dar una explicación a todo, ¿verdad? Porque realmente hay que ir minuciosamente a estos datos. Aquí yo se los puse lo más simple para que ustedes no le huyan a los números, sino que ustedes lo sientan bonito, andar ahí investigando. No sé si cuántos se habían metido a las páginas. Leak, una pregunta, pero sus diapositivas son diferentes a lo que aparece en la página. Si yo me estaba metiendo, me metí a inflación, pero ahí me aparece índice intermensual, interanual y acumulación, y le doy ahí y me aparece un esquema, pero, digamos, No le sale este. no me sale eso, sino que me sale un montón de numeritos. Ajá, váyase, eso está bien, así me gusta. Vámonos acá y nos metemos acá, donde dice estadísticas macroeconómicas, y ahí dice inflación. Y en esa donde dice inflación, lo despliega y le sale varias inflaciones, ¿verdad? Inflación subyacente. Pero si nos metemos a esas y tendríamos, ¿verdad? Mire, aquí está ritmo inflacionario anual de 1980 hasta el 2020. Pero Sí. nosotros estamos aquí. Yo les puse el total, inflación total. Si usted le da acá, mire, donde dice inflación total, ahí le van a ir saliendo los datos que yo tengo. Vamos a ver. Ajá. Sí, solo que me sale no tan bonito como usted lo tiene. Sí, lo que pasa es que aquí ya yo se los puse del 2014 porque esos números eran muy chiquitos, ¿verdad? Entonces yo se los compuse al 2014 para que solo fuéramos viendo y fuéramos entendiendo cómo es que va funcionando. Pero si nos vamos a ese cuadro chiquitito y miramos el 2014, ¿con cuánto empieza? Vamos a ver. 2014, vea. Ajá. Enero 4.14, febrero 3.50 y así. Ajá. Ahí está. 3.25, 3.27, 3.22 y lo que ustedes pueden hacer cuando les toque ya hacer un informe, porque sí les va a tocar ya en el último trimestre, ¿verdad? O sí, ya cuando vamos a terminar para el final les va a tocar hacer una investigación por grupo, se las voy a dejar. Todavía tengo que ver cuáles van a ser los temas para que ustedes vayan conociendo y vayan familiarizándose.
Ya ahorita vamos a, si hacemos actividades, solo van a hacer actividades para ver que ustedes vean cuánto han ido aprendiendo, para que ustedes vayan manejando la información que se les ha dado, ¿sí? Pero vamos a dejar 4 puntos que van a ser de zona, que van a hacer ese trabajo para que ustedes se esmeren, para que ustedes puedan ir también buscando datos, porque miren, realmente en toda su carrera se van a ir dando cuenta de que lo más importante es manejar estos datos, es cómo analizo yo estos datos y cómo yo los voy a llevar al papel, cómo los voy a describir. Entonces, sí es importante que ustedes vayan conociendo y vayan buscando. Entonces, no sé si todos iban aquí en esto. Voy a dejar de compartir. Y voy a regresar acá con ustedes. A ver. Todos se fueron a buscar. ¿Hay alguno que no ha podido entrar a la página o que no ha podido buscar? A ver, ¿qué otros datos macroeconómicos, los que están buscando, qué otros datos macroeconómicos se encuentran ahí? Ahí dicen varios. ¿Qué otros dicen ahí? Todos andan buscando, ¿va? El índice mensual de la actividad económica. ¿Cuál otro? ¿Hay alguien que esté en el INE? No lo veo. ¿No? Vámonos Oh. ahí, al INE, ahí, miren, pues en el INE, aquí está ahí pueden encontrar todos los datos de la población, todo lo que es referente en el INE, pueden encontrar todo lo que es los datos de la población, donde yo les dije que habían 17.4 millones de personas, pueden encontrar los precios, y ahí encontramos el indicador del índice de precios del consumidor, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ir y aquí pueden sacar investigaciones y ustedes tienen que irse familiarizando con todas estas páginas porque estas son las páginas oficiales. Sí, yo también me fui, pues también, no crean, uno de profesor también se tiene que preparar y también anda buscando los datos. Por ejemplo, yo me estaba viendo el libro de texto que tienen algunos y sí, me fui a buscar ese del 2020, me encontré que solo habían proyecciones, al menos yo no he encontrado hasta el 2020. Entonces, uno también tiene que ir porque no es tan fácil eso de entender a todas las páginas. Por eso los tengo ahí a ustedes investigando, que ustedes se vayan conociendo, familiarizando con las páginas como es la del Vanguard. ¿Alguien sabe qué es la definición del Banco de Guatemala? ¿Alguien conocerá? ¿Será que el Banco de Guatemala puede ir alguien a prestar dinero? Y así como yo decir, bueno, voy a ir al Banco de Guatemala y voy a ir a hacer mis transacciones, voy a ir a sacar lo que me pagan. ¿O será que puedo ir a hacer eso? No, licenciada, ellos están como encargados de la política económica de Guatemala. Así es. Y a ese tema vamos a entrar, ¿verdad? Ya en una economía normativa. ¿Cuál es la economía que estamos viendo nosotros ahorita? Macroeconómico. Macroeconómico, sí, Rudy, muy bien. Una pregunta, Nick. ¿Y esa viene de dónde? ¿De dónde viene derivada esa? ¿Sí, Rudy? De toda la economía del país. Viene que hablamos que habían ramas de la economía. ¿Y cuál rama estamos viendo nosotros ahorita? La positiva. La positiva, sí, la positiva. Todavía estamos en la teoría, imagínense. Por eso es que todo lo que ustedes dicen, ay, Lick, pero aquí ¿por qué no miramos cosas numéricas? Por ejemplo, con el tema de la demanda de microeconomía y
Si se dan cuenta, eso es una clase entera. Ahí tendríamos que aprender a hacer la oferta, hacer la demanda. Pero nosotros ahorita, en su curso, lo que piden es que ustedes manejen la teoría, ¿sí? Que ustedes sepan cuáles son esos términos que hay dentro de microeconomía, que cuando ustedes ya lleguen y salgan del curso no van a confundir. Hay el mercado de la terminal, no, que ustedes sepan que hay una definición de mercado. ¿Para qué sirve? ¿Quiénes se mueven dentro del mercado? ¿Sí? ¿Sí, Rudy? ¿El banco CHN es el mismo o no? No, 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 no. Es diferente. Son diferentes. Pero sí es importante que así como ustedes que están iniciando, conozcan sus instituciones. Por ejemplo, el Banco de Guatemala es el ente regulador, ¿sí? Y ahí se mueve, ahí ellos manejan la política monetaria, como decía el compañero. ¿Sí? Ahí, por medio del Banco de Guatemala, también se le da respaldo a nuestra moneda. Ellos son todos los que manejan esa política monetaria de lo que es todas las finanzas, ¿verdad? Los bancos, ¿por quién es regulado? ¿Quién es el ente regulador de los bancos? La Superintendencia de Bancos. La Superintendencia de Bancos, exactamente. Entonces, no es un banco donde yo pueda ir a hacer mis transacciones o como el Ban Rural, ¿verdad? Que están ahí las grandes colas de gente para hacer sus transacciones. No. Eso nos tiene que quedar claro. El INE, entonces, ¿qué sería? ¿Qué institución sería? A ver, busquen ahí para que nos quede claro. ¿Qué es el INE? Instituto Nacional de Estadística. Ajá. Y entonces, ¿el qué ve? Población, licenciada. Ve todos los indicadores de precios. ¿De qué más dijimos? El índice al consumidor. El Sí. índice de precios del consumidor. Sí. Población también. La población, sí. Sí. Licenciada, también Los hasta lo que sale nacimientos ahí, también. hechos delictivos. También, sí. Básicamente está enfocada en la información, a la información de todas las actividades y situaciones que tienen que ver con el país. Correcto. Entonces, cuando ustedes necesiten información, tienen que ir a sus fuentes. Y cuando hagan sus informes, cuando hagan sus investigaciones, ustedes tienen que colocar esas fuentes. ¿De dónde ustedes lo sacaron? ¿De qué año ustedes lo sacaron? ¿Sí? Por eso es que yo les decía tanto, miren, acostúmbrense a poner una bibliografía, acostúmbrense a poner, porque todas estas son fuentes de donde ustedes sacaron su información y es donde se respalda que lo que se está diciendo tiene bases reales. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas son las que tenemos que nosotros tener cuidado. Y hay indicadores, y por ejemplo, para podernos a medir un PIB, para podernos a medir, hay ecuaciones, hay estadísticas que nos tendríamos que enfocar, macroeconómicas, para poderlas relacionar, como les decía, qué fácil es decir, ay, sí, 3,000 ganan, 4,000 ganan todas las familias en promedio y hay 4 trabajando, ya imagínense cuántos ingresos hay en una familia, pero a la vez no es solo venir y multiplicar y dividir, ¿no? Se tienen que relacionar y por eso hay otros indicadores que nos permiten conocer y relacionarlos para darnos cuenta realmente cuál es la realidad de un país. Entonces, si no hay más dudas, si creen que ahí ha quedado claro, ¿tienen alguna duda para aprovechar? ¿Tienen todavía alguna duda sobre el flujo real de la economía? ¿Sobre el flujo real, sobre el flujo monetario del sistema económico? De ese sistema de circular que hablábamos. ¿Todavía les habrá quedado dudas sobre eso? Para aprovechar estos últimos minutitos, y si no, pues yo creo que ahí estaríamos.
¿Les ha quedado alguna duda? Que alguien me pueda contestar o nos podemos quedar ahí y nos miramos. No, licenciada, ninguna duda. Ok. Ok. ¿Alguien más iba a hablar? Licenciada, solo una otra consulta. Los años de el 2013 y 2002, creo yo, si no estoy mal, Ajá. ¿son tomados al azar? No. ¿O por qué se eligieron esos 2 años? O 1958 creo que también. 1998. Es el Banco de Guatemala que determina eso. Ajá. Ellos lo van determinando y por eso es el ente regulador. Sí. Ok, gracias, licenciada. Ellos son los que determinan qué año van a tomar como base. Algo, ellos hacen el estudio y ellos determinan por qué van a poner ese año como referencia. Gracias. Ok, bueno. Entonces, licenciada, disculpe, me quedó la duda al principio de que usted comentó sobre el PIB real y el PIB nominal. No sé si usted me puede indicar cuál es la diferencia o qué. No sé si me está entendiendo la pregunta. Que uno se hace con un año de base. El real lo toman como, lo van sacando y lo van tomando como referencia de un año base. O sea, le ponen de referencia un año base. Y el nominal es toda la sumatoria de toda la producción. Ah, ya, gracias, licenciada. Y está en miles de quetzales. Ajá. Es el que más se utiliza, el nominal. Pero ese no tiene año base. Ok. Bueno, si estamos ahí, yo les deseo, si no hay más dudas, yo les deseo una feliz tarde. Nos vemos el viernes